Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, con la información más precisa de lo que está ocurriendo región por región, estado por estado. Estado por estado. El pulso del país. Víctor Sánchez Baños nos ofrece un análisis de la realidad política, la riqueza cultural, la grandeza de los mexicanos. Estado por estado. El pulso del país. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros en Estado por Estado, donde hoy tendremos mucha información, pero es importante recalcar sobre algunos de los temas que a nivel nacional se han dado. Por ejemplo, en lo que ocurrió en el Kinder ABC de Hermosillo, Sonora, hace varios años, en donde murieron más de 50 niños. El peritaje, después de varios años, dice que fue un corte, un cable que estaba en malas condiciones, cable que transmitía energía eléctrica, y hubo un corto, que esto fue lo que generó el incendio. Pero al final de cuentas sabemos qué fue lo que generó el incendio. Fue la corrupción, la ineptitud y una serie de factores que se unieron para que murieran 50 niños. Y todavía este crimen, porque aunque no sea doloso, pues no deja de ser un asesinato imprudencial, pues estamos viendo de que todavía no hay los suficientes castigos para aquellos que fueron los responsables de la vida de estos bebés. Por otra parte, de un momento a otro va la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores va a dar a conocer los nombres también de los estados más endeudados del país. Son de 10 a 12 los que se encuentran en condiciones muy complicadas para pagar su deuda. Se estima también que la Comisión Nacional Bancaria de Valores dará los nombres de estos estados, pero ya más o menos sabemos cuáles son. Y no podemos dejar de ver al estado de Coahuila, uno de los más endeudados, con más de 37,000 millones de pesos. Jalisco, que a pesar de ser un estado que puede tener la capacidad de movimiento y de maniobra suficiente, está endeudado con 18,000 millones de pesos. Una actitud muy irresponsable de sus gobernantes. Bueno, de este y más vamos a estar platicando el día de hoy. Y ya tengo en la línea telefónica, le agradezco muchísimo al secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez. Jesús, qué gusto. No, al contrario, Víctor, es un gusto saludarte. Pues mira, estamos viendo que en varias partes de la República, varios estados, estamos hablando concretamente Guerrero, Michoacán, y ahora vimos en el estado de Oaxaca, pues el crecimiento de grupos de autodefensa. ¿Cuál es la postura del gobierno, en este caso del estado de Oaxaca, ante el surgimiento de estos grupos? Fíjate, Víctor, que qué bueno que me entrevistas. Primero, por el gusto de saludarte. Segundo, porque me das la oportunidad de aclarar y precisar este tema, que creo que se ha confundido un poco a nivel nacional. Efectivamente, en una población de la costa, Santos Reyes Nopala, se hizo la aparición ante medios de un grupo numeroso de gentes, como se dieron en algunos lugares de los estados que has mencionado. Sí. Y lo que detectamos de inmediato, porque no hay que dejar crecer este tipo de cuestiones, era un tema de origen eminentemente político. Bueno, ¿se cortó la llamada? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, cómo no. Sí, continuamos, sí. Pero entonces, era un tema eminentemente político, a pesar de la aparición de que daba la impresión de que se trataba de lo que estaba sucediendo en otras entidades. Cuando tengo bien detectada la situación y todo, la relación que tenemos con la autoridad municipal, sí, de inmediato le hice la invitación de trasladarme directamente a una población intermedia, al lugar, para platicar con él, pero separando perfectamente dos temas: las de origen de sus demandas, que eran de carácter político, de carácter de demandas sociales, y la otra en materia de seguridad, que aparentemente era el tema. Una vez aclarado esto, con el presidente, los vecinos que fueron representando a esta comunidad de Santos Reyes Nopala, pues efectivamente en materia de seguridad no tenemos absolutamente ningún problema, ni tampoco la justificación de una policía comunitaria. No tenemos ahí, afortunadamente, lo que se da lamentablemente en otras entidades federativas de inseguridad. Él mismo declaró ante los medios de comunicación de que incluso ni cárcel había. Entonces aquí hubo una confusión, pero quise separar los temas. Finalmente, ese día que estuve yo presente, a los 2 días de que apareció la nota, se quedó totalmente claro de que de inmediato desaparecía esta
policía que se había creado y que sería la policía municipal debidamente acreditada, bajo control de confianza y con el respaldo de la policía del gobierno del estado de seguridad pública, cosa que de inmediato ese mismo día se tuvo en orden. Al lunes siguiente tuvimos la reunión ya para ver los otros tipos de temas de demandas, entre ellos una universidad intercultural que ha estado planteando el presidente municipal con un estudio debidamente fomentado que se encuentra en trámite en esto. En concreto, ahí no la tenemos, Víctor, absolutamente nada. Otro lugar que fue más mediático y esto es una agencia municipal, no municipio, en donde existe un conflicto, primero de carácter interno, segundo por no estar de acuerdo, un grupo respetable y todo, pero minoritario, donde se oponen a que intervenga una empresa de energía eólica y dicen y anuncian la creación de la policía comunitaria. Yo fui directamente al lugar a los 8 o 10 días a invitación de los grupos de inconformes y la verdad que las personas que se encontraban ahí cuidando, pero vuelvo a insistir que el origen no es la cuestión de inseguridad, es un conflicto interno, pues me saludaron, no tengo muy amables y todo, pero tampoco había una cuestión de agresividad, de respeto, no había una sola gente con la cara tapada, no había una sola arma, había quizás machetes, había quizás palos, saludé de mano a cada uno de ellos y me trasladé a la asamblea para tratar el tema de fondo. En suma, Víctor, te puedo decir con toda certeza de que no tenemos una sola policía comunitaria en el estado de Oaxaca. Ahora bien, en el caso concreto del Santos Reyes, me comentaba el presidente municipal Freddy Gil, que lo entrevisté la semana pasada, el problema que ellos tenían era precisamente la extorsión, grupos de delincuencia organizada que estaban atacando mucho a sus habitantes. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del estado? Porque eso es muy importante, o sea, para brindar esas medidas de seguridad, porque pues, el estado es muy grande y desafortunadamente muy pobre también. Así es. Y también con un dato adicional que tú conoces muy bien, tenemos 570 municipios. Así es. Efectivamente teníamos un problema en la costa por una cuestión pues que podemos llamarlo efecto cucaracha de estados, donde están haciendo fuertes operativos los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad, y sí teníamos problema en la costa de carácter general, pero también con toda oportunidad de común acuerdo con el gobierno federal, las Fuerzas Armadas, el Ejército, Seguridad Pública, Procuraduría, PGR, creamos 4 bases de operaciones mixtas en la costa, 15 o 20 días antes de la aparición de la policía, porque efectivamente estaba habiendo muchas cuestiones de extorsión, de llamadas, robos a comercios, asaltos, pero afortunadamente a partir de la instalación de estas bases que siguen todavía y van a estar, ha disminuido notablemente la cuestión de inseguridad, pero vuelvo a insistir, es el efecto que se nos da cuando tenemos estados donde hay operativos, en este lado, el estado de Guerrero, en el lado de Papaloapan con el estado de Veracruz. Pero tenemos bases de operaciones mixtas que nos permiten reforzar la seguridad en estos lugares para no permitir que se contamine un estado como Oaxaca. Bueno, Jesús, pues te agradezco infinitamente. Pásala muy bien y esperamos vernos pronto. No, me daría mucho gusto saludarte, Víctor. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Jesús Martínez Álvarez, secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca. Y hay que ver que en el estado de Guerrero es donde se encuentran los grupos más, pues que se han creado unas auténticas trincheras en contra del crimen organizado. Estado por estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños.